Todos nos debemos de preguntar por qué tanto escándalo con la nominación de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué esto de que si Eduardo Medina Mora entra a la Suprema Corte? ¿Ah, sí? Es que te tengo de frente. Es que me hacen... Entonces, pues, no. A ver, otra vez. Va a ver. Todos nos preguntamos el por qué, ahora que se nombra un ministro de la Suprema Corte de este país, todo el mundo se pone nervioso y empiezan a opinar y que qué pasó y que cómo. Les quiero decir que Eduardo Medina Mora pudiera ser un intento de parte del presidente de la República para conformar dentro del séquito de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de este país, una cuota de poder en donde de los 11 él pudiera tener influencia en la mayoría de ellos para la determinación de lo que sería por parte del Ejecutivo su deseo en lo que son las conclusiones y veredictos de la Suprema Corte de Justicia de este país. Son 11 los ministros y, por cierto, antes de que termine el año cambiarán otros 2. Hay por ahí en los corrillos políticos la idea de que se pudo haber pactado una negociación con el PAN por parte del PRI y que Eduardo Medina Mora es el primero en desahogarse, y de los otros 2 que faltan como ministros cuando salgan los siguientes, en donde está, por cierto, una mujer, Olga Sánchez Cordero, vendría una negociación, o vino, entre el PAN y el PRI. Habría otro ministro por parte del PRI y una posición, un ministro por parte del Partido Acción Nacional. En teoría, los poderes de la República están separados. El poder ejecutivo con el presidente de la República, el poder legislativo con las cámaras, en senadores y diputados, con un presidente del Congreso, y el poder judicial, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la punta de lanza de este poder. En el pasado, en el presidencialismo, había un dominio del presidente de la República sobre los otros 2 poderes. Después este se empezó a diluir. Incluso empezó a haber un Congreso obstruccionista y una Suprema Corte de Justicia que empezó a tener comunicación con la gente. Incluso en mis años de periodista nunca había yo tenido contacto con la Suprema Corte de Justicia de este país, y no fue sino hasta el presidente Fox que empezamos a hacer llamados, algunos a la Suprema Corte, para dialogar. Cosa que me llamó la atención porque por lo general la Suprema Corte de Justicia se ve como una especie de Olimpo. Ahora, otra vez, y esta es para mí la nota importante del nombramiento de Medina Mora, todo lo demás son formas y cosas. Otra vez se empieza a sentir que el presidente de la República toma los poderes y empieza a jalárselos para sí. ¿Para qué? Para tener otra vez concentrado, centralizado al poder en lo que en tiempos pasados se conoció como el presidencialismo exacerbado. Eduardo Medina Mora es un político del sistema político mexicano que tuvo entre sus cosas, bueno, pues fue director del CISEN, es decir, un hombre que estuvo al frente del espionaje del Estado, y mire que sé de eso, del espionaje del Estado. Ahora se pasa del lado de la justicia, es decir, de haber espiado, ahora va a determinar casos que serán llevados elevados a la máxima instancia de los poderes de la justicia en México. Y con esto ahora vestirá la toga de un ministro cuando fue Procurador General de la República, por ejemplo. En algunos momentos yo le vi un desempeño a Medina Mora como procurador con sus delegados en diferentes puntos de la República Mexicana que no me dieron la sensación de que el hombre estuviera muy casado con la legalidad. Incluso en algún momento me tocó denunciar a sus delegados de la Procuraduría en el estado de Guerrero, cuando por ahí se desempeñaba la Barbie y cuando por ahí se desempeñaban algunos grupos de lo que hoy son las derivaciones de los Guerreros Unidos y de los Rojos, y el procurador no hacía absolutamente nada de caso. El hecho es que ayer se sintió en el Senado mexicano que hubo una inclinación y los dados, así, cargados para Medina Mora, y por esto, ¿quién los lanza los dados?
¿quién lanza los dados? Los dados los lanza el presidente. Mandó una terna de 1. Eso está precioso. Es una terna de 1, en la que los otros 2, bueno, ni siquiera figuraron. Bajo esta argumentación, 83 votos a favor. Eduardo Tomás Medina Mora y Casa, designado ministro de la Suprema Corte de Justicia hasta el año 2030. Luego de este prolongado debate, fue muy aereado y todo, el PRD, el PT, el panista Javier Corral, que a veces luego parece como que no fuera del PAN, argumentaron en contra del hasta ayer embajador de los Estados Unidos de México en los Estados Unidos. La mayoría calificada está ya ahora para ocupar la vacante que dejó con su muerte el ministro Sergio Valls. Las críticas de las llamadas organizaciones civiles y académicos, así como escritores, fíjense, en poquito menos de ¿qué sería? Como 2 semanas, Jorge, ¿no? Levantaron 54,000 votos en contra de que Eduardo Medina Mora fuera ministro de la Suprema Corte de Justicia. ¿Es mucho o poco? Yo no sé si sea mucho o poco. Lo que sí sé es que es una voz de la sociedad. Y ahí hubo gente como, por ejemplo, Denise Dresser, que estuvieron conduciendo este llamado a intelectuales, actores sociales, a gente de diferentes sectores de la población. Y esto lo quiero apuntar muy particularmente porque me llama profundamente, me entusiasma que haya una sociedad cada vez con los ojos más abiertos. Esto va a cambiar al país. El hecho de que haya habido 54,000 votos para la nominación o no de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de este país, me entusiasma muchísimo. ¿Fueron suficientes estos 54,000 votos? Pues no. Ahora, ponga usted a ver lo que son 50, es medio estadio Azteca, ¿no? Es mucho 54,000 votos en contra de una nominación que ayer se dio sin ningún problema por parte del Senado. Para mi gusto sí lo es, pero estos 54,000 votos de ciudadanos, otra vez para variar, fueron ignorados. Hubo 16 votos nulos en el Senado, fíjense, pesan más 16 votos nulos que 54,000 votos en contra. Esto es algo que en una democracia no se podría concebir así. 4 hubo para otro de la terna de 1, el otro magistrado Alfredo Fuentes, el otro posible magistrado Alfredo Fuentes se llevó 4 votos. Y Horacio Hernández se llevó 15 votos. Y los demás fueron para Medina Mora, o fueron abstenciones, o fueron votos en contra. En su exposición final, Eduardo Medina Mora se dice sensible a las críticas, defiende su actuación como director de lo que fue el CISEN, fue secretario de Seguridad Pública, fue Procurador General de la República, como ya lo sabe usted, ya se lo dije, ya lo sabía. Afirmó que fíjense, un ministro que tiene que decir que su único compromiso será con la Constitución y con México. Bueno, pues qué bueno que así sea. Y ya entonces queda una vacante. La vacante es la de el embajador de México ante el gobierno de Washington. Mientras todo esto se da, Alejandro Stivel es ahora un diplomático de carrera que está encargado del despacho en la embajada nuestra en los Estados Unidos. Y también los norteamericanos hoy tienen a Anthony Wayne Newton, pero María Echeveste había sido nominada por el presidente Barack Obama para que fuera sustituta de Anthony Wayne, y resulta que el Senado norteamericano no la peló, bueno, ni siquiera le dieron derecho de audiencia. Esta mujer dijo, anda, vete, le dijo a Barack Obama, hasta luego, mi sombrero que ya me voy, y hasta ahora no hay nominado. Digamos que Anthony Wayne está sí, es embajador, pero ya tenía sus maletas hechas para que llegara María Echaveste, y que ella entrara en sustitución del embajador Anthony Wayne, y resulta que la tardanza, la negligencia de los senadores republicanos para votar o vetar su nombramiento se hizo manifiesta, y ahora pues tenemos allá nosotros un sustituto y acá una persona que está esperando por parte de Washington que le digan vente para acá porque ya se acabó tu mandato. En otras palabras,
diríamos del otro lado, in other words, aquí se queda algo en un terreno de limbo en la relación entre México y los Estados Unidos. No quiero decir con esto que hay una crisis, ni con mucho, no. Simplemente los apremios políticos locales hacen que nuestras respectivas embajadas no tengan el peso y la representatividad suficientes o necesarias para llevarlas a un terreno de lo formal, o por lo menos de una primera línea. Ya veremos pronto la nominación del embajador mexicano ante Washington, y así de entrada le podría yo adelantar que a lo mejor va a ser de Toluca, ¿no? No, va a ser ahí del grupo Atracomucho, no, ¿cómo es? Atlacomulco, y ya lo veremos, a lo mejor es Alfredo Castillo. Pues si puede gobernar Michoacán, ¿usted cree que no va a poder gobernar Washington? Pero fácil. Y ya lo veremos. Por lo pronto, a lo mejor acabo de echar a perder una de las nominaciones. Así es como están las cosas. Sí, mi querido y estimado, ¿hay opiniones? A ver, venga de ahí. Porque siempre es importante, ¿no?, el que usted me vaya diciendo cómo va la jugada. Gracias por estar aquí. Carlos Jones, este debe de ser algo de Paco, ¿no? Dice, ¿y cómo sociedad qué podemos hacer cuando estos tipos nos ignoran y hacen toda clase de porquerías? ¿Cuál es ahora el camino? Carlos, no te desesperes. Luego en el mundo político hacen las cosas sin tomar en cuenta la sociedad, porque la sociedad no toma en cuenta la posibilidad de que sí puede hacer cosas, y sí puede reclamar, y sí puede tener una voz y una presencia. Hay otros pueblos que ya lo hacen. No te desesperes. Va a haber pronto en México la posibilidad que la sociedad intervenga en muchas acciones de gobierno. Lo vas a ver, lo vas a vivir. Javier Balcázar, aplaudiendo y levantando el dedo, los inútiles senadores actuaron como monitos de circo, solo que sin la simpatía de estos. Pues sí, hay monos de circo. Por cierto, fíjense ahora con la ley esta del Partido Verde de que no haya animales en los circos. Ahora todos los dueños de esos animales, dueños de circos, no saben qué hacer con los animales. Y entonces, ¿qué hacen con los elefantes? Pues los estarán repartiendo entre las casas de los narcotraficantes, que luego les gusta tenerlos, ¿no? ¿Qué hacen con los tigres, con los monos? ¿Qué hacen con...? ¿Se los irán a vender a Jorge Caguache? O no sé, ¿qué harán con todos estos animales de todos los circos? 70 circos ya cerraron. 70. Hijo, mano, qué cosa. Aplaudiendo y levantando el dedo, inútiles senadores. La sociedad percibe que la Suprema Corte y el Instituto Nacional Electoral no son autónomos ni ciudadanos. La desconfianza en el gobierno y partidos sigue creciendo. Esto lo voy a repetir porque esto que dice Jorge, ¿no? Es muy importante. La desconfianza en gobierno y partido sigue creciendo. Sigue creciendo. Otra, HBO KNGR, dice, lo que mal empieza, mal acaba, al tiempo y en poco tiempo se verá. You got it. En estos, Coco dice, en estos tiempos ya nada me sorprende, siento infinita tristeza por nuestro pobre país. Antes de ir a corte, quiero decirles a todos, a México lo que le deprimieron, lo que le poncharon en este régimen fue el optimismo, el ánimo, el entusiasmo, las ganas. Y hoy mucha gente opina así, siento infinita tristeza por nuestro pobre país. Quiero decirte a ti, Coco, que lo que quiero que sientas es infinita alegría. Y lo que quiero que sientas no es tristeza. Por el contrario, ¿sabes cuándo se está triste? Cuando uno se da por vencido. Y yo no creo que tú seas de esas personas. Ahora, por nuestro pobre país,
quiero también decirte que si tú consideras que este país es pobre, en el fondo pareciera como si alguien ya nos hubiera convencido de que lo es. Si ves esto, por cierto, ¿cómo pasaron a ver el video de... ¿Cómo se llama el video de lo de... el príncipe pobre? Ese. Pasaron cientos de miles de personas a la página, a ver el video. Cientos de miles, por lo menos unos 300,000 el día de ayer. Decirte que si hay esos contrastes con chavitas de la realeza usando vestidos de miles de pesos o de dólares, si vemos pues toda esa distancia y esa falta de sensibilidad, quiero decirte que este país no es pobre, este país es un país rico. Pero alguien ya nos convenció de que es pobre, y no lo es, Coco, no lo es. Vamos a un corte, amigos, en todos lados, y aquí regresaremos con más información. Las reservas internacionales del país disminuyeron 801 millones de dólares en la semana que concluyó el pasado 6 de marzo, cuando totalizaron un saldo de 194.938 millones de dólares, informa el Banco de México.